Hello everybody, today we're going to talk about past continuous. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el pasado continuo. Affirmative form, structure. En primera posición debe haber un pronombre personal, personal pronoun. En segunda posición, was or were. En tercera posición, un verbo con ing. Y en cuarta posición, un complemento. Let's see some examples. I was writing a letter for my grandmother. Yo estuve escribiendo una carta para mi abuela. They were reading the newspaper. Ellos estuvieron leyendo el periódico. We were studying for the test. Nosotros estuvimos estudiando para el examen. She was cleaning her house. Ella estuvo limpiando su casa. It was raining for hours. Estuvo lloviendo por horas. La regla general nos dice que con los pronombres personales I, he, she and it solo se trabaja con el verbo to be en su pasado simple, que es was. Y con you, they and we se utiliza con el verbo to be en su pasado simple, were. Negative form, structure, forma negativa. En primera posición, un pronombre personal. En segunda posición, el verbo to be en su pasado simple, ya sea was or were, plus not, que la contracción vendría a ser wasn't or weren't. Luego, en cuarta posición, un verbo con ing. Y en quinta posición, un complemento. Veamos algunos ejemplos. Let's see some examples. I wasn't listening to the news. Yo no estuve escuchando las noticias. You weren't studying for the test. Tú no estuviste estudiando para el examen. We weren't hiding anything. Nosotros no estuvimos escondiendo nada. She wasn't watching TV. Ella no estuvo mirando televisión. The sun wasn't shining, but it was very hot. El sol no estuvo brillando, pero estuvo muy caluroso. Como pueden observar, los verbos que terminan en ing en español son los verbos que terminan en ando, endo. Yes or no question form. Preguntas donde la respuesta siempre va a ser sí o no. Structure, estructura. En primera posición va el verbo to be en su pasado simple, was or were. En segunda posición, un pronombre personal. En tercera posición, un verbo con ing. En cuarta posición, un complemento si fuera necesario. Y muy importante, en quinta posición, the question mark, el signo de interrogación. Let's see some examples. Was I talking to you? ¿Estuve yo hablándote a ti? Were you playing at the park? ¿Estuviste jugando en el parque? Was she reading the newspaper? ¿Estuvo leyendo el periódico? La respuesta siempre va a ser sí o no. Yes, she was, or no, she wasn't. Were they working very hard yesterday? ¿Estuvieron ellos trabajando muy duro ayer? WH en es question form, structure. En primera posición va a ir una palabra de pregunta, question words. Tenemos what, where, when, who, why or how, que significa qué o cuál, dónde, cuándo, quién. No se limita solo a singular, puede ser quién o quiénes. Why, por qué. How, cómo o cuándo. En segunda posición, el verbo to be en su pasado simple, was or were. En tercera posición, un pronombre personal. En cuarta posición, un verbo con ing. Y en quinta posición, un complemento con el signo de interrogación, the question mark. Let's see some example. What was I doing last night? ¿Qué estuve yo haciendo la noche pasada? Recuerden que para este tipo de preguntas las respuestas pueden ser infinitas posibilidades. Where were you going in the morning? ¿A dónde tú estuviste yendo en la mañana? What were they eating for breakfast? ¿Qué estuvieron ellos comiendo para el desayuno? Where was she learning Russian? ¿Dónde ella estuvo aprendiendo ruso? Aquí algunos ejemplos. Esperemos que lo pongan en práctica y realicen sus propias oraciones. Thank you very much for watching. Follow us and subscribe please. And don't forget to give your like. Bye. See you next class.